Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José Díaz Gutiérrez. Soy estudiante de noveno semestre de Medicina de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y en el día de hoy voy a hablarles sobre un tema bastante importante en cirugía general como lo es la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es una de las entidades que conforma el abdomen agudo. El abdomen agudo, recordemos que es un conjunto de enfermedades que se manifiesta con el dolor abdominal y que puede resolverse tanto médica como quirúrgicamente. Podemos encontrar otras entidades en el abdomen agudo como perforaciones intestinales, cólicos renales, podemos encontrar colecistitis, vamos a encontrar también la apendicitis aguda, las obstrucciones intestinales, entre otras. Pero ¿qué es una obstrucción intestinal como tal? No es más que la detención del tránsito intestinal de forma completa y persistente en alguno de los puntos o tramos del intestino tanto delgado como grueso, que va a tener como consecuencia la imposibilidad de regular o de canalizar la evacuación del contenido intestinal y de los gases. Esta, si no es completa o también conocida como parcial, se le conoce como suboclusión intestinal. Muchas bibliografías se refieren a la obstrucción intestinal como un síndrome, porque es un conjunto de signos y síntomas que es causado por patologías ya sea luminales, extraluminales o intramurales. Luminales por besoares, que más adelante voy a explicar qué son, extraluminales como las adherencias e intramurales como las enfermedades inflamatorias de Crohn. Además, dentro de su epidemiología vamos a encontrar que estas corresponden o estas abarcan del 20 al 35% de todos los ingresos a urgencias por el servicio de cirugía en los hospitales. De ese 20 al 35%, el 70% corresponde a obstrucciones intestinales de las vías superiores o altas. Y me gustaría ampliar unos conceptos que más adelante creo que van a ser necesarios para el desarrollo de esta presentación, como lo son la pseudoobstrucción intestinal. La pseudoobstrucción intestinal no es más que un trastorno de la motilidad gastrointestinal en el cual hay episodios de obstrucción mecánica en ausencia de un trastorno metabólico u orgánico, y también hay no existe evidencia o no hay presencia de una obstrucción física que se pueda evidenciar en el rayos X. Tenemos la obstrucción simple, que es aquella en la cual no hay compromiso vascular o del mesenterio. La obstrucción mecánica, donde hay un bloqueo intraluminal propiamente dicho. La obstrucción por estrangulación o con compromiso del mesenterio y del nervio, donde el riego sanguíneo va a verse afectado, y también la viabilidad tisular. Las obstrucciones altas y bajas, que van a corresponder de acuerdo a la ubicación, si está por encima o por debajo del ángulo de 3, que más adelante lo voy a explicar, y las agudas y crónicas, que corresponden al tiempo de evolución que éstas tengan. Además, también se puede hablar sobre una obstrucción que se llama obstrucción intestinal de asa cerrada, que es aquella en la cual la luz se ve reducida en varios puntos o en dos puntos del intestino o del tracto intestinal, que donde hay mayor probabilidad de que se presenten isquemias y por consiguiente también perforaciones, y son más frecuentes en pacientes con volvulos. A la hora de hablar de obstrucción intestinal es importante mencionar ciertas características anatómicas, como es el ligamento de Treitz, también llamado ligamento suspensorio del duodeno. Esto no es más que un repliegue de peritoneo que va a cubrir el músculo suspensorio del duodeno. Él fue descrito en 1853 por un anatomista checoslovaco llamado Balkak Treitz, en el cual determinaba esta estructura ligamentosa como una estructura que permitía diferenciar el marco que hay en la transición del duodeno al yeyuno. Esta nace del pilar izquierdo diafragmático del esófago y va hacia la unión duodeno-yeyunal. Cobra bastante importancia al momento de definir si la patología o la lesión que estamos hablando del sistema digestivo es de las vías superiores o inferiores, como en el caso de las patologías como lo son las hemorragias y las obstrucciones intestinales. Muchas literaturas sugieren que al hablar de obstrucción intestinal se menciona el término o se usa el término de ilio. Anteriormente, en la etimología de la palabra ilio, esta proviene del término ilios o hilos, que significa cólico violento. Pero en la época de Hipócrates esto no era así. Ellos usaban el vocablo fleo, que significaba retorcer, para describir lo que era el ilio, y lo describían de la siguiente manera: en el fleo, por exceso de dolor, los pacientes ansiosamente desean la muerte. Con el tiempo este término evolucionó y decían que obviamente el ilio era una condición en la que hay una interferencia del curso del contenido intestinal, ya sea líquido, gaseoso o sólido. En la actualidad se conoce el ilio como un síndrome determinado
por la interrupción del tránsito del contenido intestinal. Y conocemos o tenemos tres grandes grupos de ilio: ilio mecánico o dinámico, paralítico o adinámico y espástico. El mecánico o dinámico es aquel en el cual hay un verdadero obstáculo en la luz del intestino. El paralítico o adinámico es en el que hay una ausencia del peristaltismo por ausencia de la contracción del músculo liso del intestino. Y el espástico, que es aquel dado por una disfunción provocada por un espasmo intestinal y que muchas veces se le atribuye a un factor neurogénico. También podemos encontrarlo en pacientes con intoxicaciones por plomo y que es bastante frecuente estar acompañado de vómitos. A su vez, en la morbimortalidad, el 8% de los pacientes que tienen obstrucción o ilio simple pueden llegar a una resolución fatal, como es la muerte, pero es mucho más frecuente encontrarlo en pacientes con obstrucción intestinal estrangulante o con compromiso vascular, como es en un 30%. Me gustaría mencionar que hay algunos procesos que se pueden evidenciar durante una obstrucción intestinal o durante el ilio. En cuanto a etiopatogenia, vamos a encontrar pérdidas de fluidos, electrolitos y acumulación de gases, porque aquí hay un trastorno de la secreción y absorción. Por otro lado, vamos a encontrar también alteraciones de la motilidad, en la cual la misma distensión va a ocasionar que el peristaltismo sea intermitente y doloroso, lo que va a producir ruidos hidroaéreos y cólicos, intensos y dolorosos. Vamos a encontrar alteraciones de la circulación. Primero, antes de que se dé la obstrucción, va a haber una vasodilatación por las sustancias proinflamatorias como las prostaglandinas, que van a producir vasodilatación. Pero con el tiempo y conforme aumenta la obstrucción, hay condiciones anatómicas de la pared que pueden generar hipoxia o estados de hipoxia, que pueden, junto con la proliferación bacteriana y el aumento de la presión intraluminal, ocasionar obviamente estados de isquemia local. Vamos a encontrar que hay sitios anatómicos donde va a haber mayor susceptibilidad a estos, como lo son las válvulas iliocecales o el tramo donde haya obstrucciones intestinales de asa cerrada, como ya los mencioné anteriormente, cuáles eran. Otra alteración que se puede presentar es la proliferación bacteriana. Conforme aumenta la obstrucción intestinal, también aumenta la proliferación o la cantidad de bacterias, tanto aerobias como anaerobias, que puede haber. Pero vamos a encontrar que, según la literatura, es más frecuente encontrar las anaerobias en el colon. La más común de todas que se va a presentar es la E. coli. Esta, junto con sus endotoxinas o gracias a su factor de virulencia, va a aumentar la secreción intestinal. Pero no es normal que la pared intestinal deje que esas bacterias ingresen o pasen. Pero como en la obstrucción intestinal hay como una afectación del epitelio de la pared, entonces este permite que todo pase y obviamente los gérmenes colonicen la pared. Tenemos otro, y por último, es la repercusión sistémica que puede presentar esta obstrucción intestinal a nivel del organismo. El proceso inflamatorio isquémico más la hipovolemia que tiene el paciente, porque tiene pérdida de líquidos, tiene vómitos y tiene hiporexia, va a ocasionar que el intestino tenga un estado de isquemia local. Eso más los cambios hidroelectrolíticos va a ocasionar que el paciente tenga o desarrolle un estado de acidosis metabólica, que más adelante puede llevar al paciente a desarrollar alteraciones multiorgánicas. Según Gayton, del esófago al ano existe un plexo intramural que tiene dos capas de neuronas, la externa y la interna. La externa va a estar constituido por un plexo llamado plexo mientérico o de Auerbach, que va a estar ubicado entre la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular. Este es el más extenso de todos. Y tenemos la capa interna, que va a estar constituida por el plexo de Meissner, que va a estar ubicado en la submucosa. El plexo mientérico de Auerbach es el que rige la motilidad de todo el intestino y se puede modificar ya sea por impulsos nerviosos dados por el parasimpático o el simpático. Hay algunos trastornos que pueden obviamente alterar esto, como lo son la excitación intensa del vago, que puede producir trastornos en el tránsito intestinal, y también la hiperexcitación de este plexo puede ocasionar espasmos tanto en el plexo como tal y como en los esfínteres, que puede dificultar la provisión del contenido intestinal. También tenemos lo que conocemos como ley de Stokes. La ley de Stokes refiere que debajo de cada serosa inflamada el músculo subyacente va a estar paralizado. Entonces, en situaciones en las cuales hay inflamación del peritoneo, las fibras van a estar paralizadas, el movimiento de la propulsión y de la peristalsis va a estar
detenido o va a incluso desaparecer por completo y las asas se van a dilatar. En cuanto a su etiología, la causa más frecuente de obstrucción intestinal van a ser las adherencias, de un 70 a un 75%, pero vamos a encontrar entidades clínicas que son más frecuentes que se presenten en el intestino delgado y otras en el intestino grueso. En el intestino delgado es más frecuente encontrar que causen obstrucción intestinal, las bridas o adherencias, las hernias y en pacientes que hayan sido previamente intervenidos. En el intestino grueso vamos a encontrar que es más frecuente ver obstrucciones causadas por carcinoma, por vólvulos, más que todo en un 80% en el sigmoides y en el 20% en el ciego, y por procesos como diverticulitis. Vamos a encontrar otras causas como lo son fármacos como los antidepresivos, los anticolinérgicos, los antiepilépticos, la presencia de cuerpos extraños, parasitosis, peritonitis y los besoares. Los besoares no son más que una acumulación de sustancias no digeribles que tienen la capacidad de formar masas de volumen variable. Podemos encontrar cabello, pelo, celulosa, arena, entre otras que pueden ocasionar con el tiempo obstrucción intestinales. En cuanto a su etiología, la causa más frecuente de obstrucción intestinal van a ser las adherencias, de un 70 a un 75%, pero vamos a encontrar entidades clínicas que son más frecuentes que se presenten en el intestino delgado y otras en el intestino grueso. En el intestino delgado es más frecuente encontrar que causen obstrucción intestinal, las bridas o adherencias, las hernias y en pacientes que hayan sido previamente intervenidos. En el intestino grueso vamos a encontrar que es más frecuente ver obstrucciones causadas por carcinoma, por vólvulos, más que todo en un 80% en el sigmoides y en el 20% en el ciego, y por procesos como diverticulitis. Vamos a encontrar otras causas como lo son fármacos como los antidepresivos, los anticolinérgicos, los antiepilépticos, la presencia de cuerpos extraños, parasitosis, peritonitis y los besoares. Los besoares no son más que una acumulación de sustancias no digeribles que tienen la capacidad de formar masas de volumen variable. Podemos encontrar cabello, pelo, celulosa, arena, entre otras que pueden ocasionar con el tiempo obstrucción intestinales. Las adherencias son la primera causa de obstrucción intestinal en un 90%. Las adherencias no son más que uniones patológicas que se forman entre superficies peritoneales formadas durante defectos de la superficie. Vamos a encontrar que estas se dan básicamente para limitar y reparar los daños mayores que se dan durante o después de una cirugía, y que podemos encontrar dos tipos de adherencias, las laxas o las fibrosas. Son mucho más frecuentes en pacientes con historia previa de cirugía intraabdominal. Vamos a encontrar otra que serían las hernias. Como ya lo mencioné anteriormente, las hernias son la protrusión de un tejido o una víscera, en este caso abdominal, por medio de un defecto de la pared abdominal. Esto es más frecuente en pacientes sin intervenciones quirúrgicas, donde puede que haya cierre defectuoso de la pared abdominal o un debilitamiento de la pared. Vamos a encontrar otras causas como lo son el síndrome de la arteria mesentérica superior, en el cual el duodeno va a estar apretado o va a estar ajustado entre la aorta y la arteria mesentérica superior, y que esta compresión va obviamente a ocasionar la obstrucción. Tenemos otra entidad clínica como el vólvulo, que es la torsión del intestino sobre el mismo eje, sobre sí mismo, que se conoce como un defecto de nacimiento llamado malrotación. Es más frecuente observarlos en niños y se ve durante las primeras 48 horas en ausencia de movimientos intestinales o peristalsis. Tenemos otros como la enfermedad de Crohn, la carcinomatosis intestinal y la enfermedad de Hirschsprung, que es una ausencia de células nerviosas en los músculos del intestino grueso o más que todo en el colon, que dificultan la eliminación de las heces.